Buenas tardes, doctora Brenda y compañeros que estén viendo este video. En esta ocasión les voy a presentar a cómo calcular los puntos de función para el desarrollo de un software. Principalmente tenemos que contar con nuestros requerimientos funcionales como las entradas de usuario, salidas de usuario, peticiones de usuario, archivos e interfaces externas. Lo que vamos a tener que hacer con todas estas características va a ser contarlas y ponerlas en la columna de cuenta. Una vez hecho esto, vamos a tener que ponderarlas por el nivel de complejidad simple, medio y complejo, dependiendo de varias cuestiones. En caso de las entradas de usuario, supongamos que para subir datos a una base de datos, valga la redundancia, tendremos que utilizar la terminal. Y si, por ejemplo, usamos una interfaz de usuario directa con diseño y todo eso, entonces utilizaremos el medio. El complejo es cuando nuestra entrada de datos que hace el usuario se hace por medio de una base de datos, un API o bien nuestra página ya está subida a un dominio de internet y se hace por una aplicación externa. Ese al igual con las interfaces externas, salidas de usuario, peticiones de usuario y archivos que contenga nuestra aplicación. En caso de los archivos, son las clases que contenga nuestro proyecto de software, como por ejemplo, podría ser el producto, el usuario, la empresa. Ya son archivos más orientados a la programación orientada a objetos. Una vez que ya tengamos todos los requerimientos funcionales, estos se van a ponderar por simple, medio y complejo, lo que había mencionado antes. Por lo tanto, si yo tengo 6 entradas de usuario, por ejemplo, registro de empresa, registro de usuario, inicio de sesión, hacer una publicación, hacer un comentario, etcétera. Esto ya saben, lo encontramos en nuestro mapa de navegación del proyecto o bien un diagrama de clases. Entonces es de suma importancia que tengamos estos diagramas para poder hacer el cálculo de puntos de función. Entonces en este caso yo tengo 6. Nuestro proyecto es de complejidad media. Al final decidimos que como esta tiene una inserción a una base de datos de MySQL, pero por lo tanto no tenemos un dominio y usamos APIs para que ya esté como tal en la internet. Entonces, utilizamos un nivel de complejidad medio para todas estas características funcionales. Entradas de usuario, 6. 6 por 4, 24 y se coloca en resultado. Y cada una de estas se va sumando hasta que nos da la variable cuenta total, para así finalizar nuestra fórmula y poder calcular nuestros puntos de función. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer después? Vamos a tener que hacer un cuestionario. Un cuestionario el cual se va a valorar de 0 a 5. Por ejemplo, copias de seguridad y recuperación. Una disculpa, les estaba mencionando que para la fórmula este cuestionario se va a sumar en FI, quiere decir factores de ajuste. Entonces, ahora sí, sigamos. Copias de seguridad y recuperación. ¿Nuestro proyecto contiene copias de seguridad? Claro que sí. Cada proyecto debe tener una copia de seguridad, pero estamos hablando de si este tiene una influencia estándar o es esencial. Es esencial cuando la base de datos hace una copia de seguridad automática cada vez que se sube un dato. Esto se forma a partir de triggers o a partir de programación ya en MySQL, que este es en el caso en el que estamos usando nuestro proyecto, ¿no? Pero pues también hablamos de copias de seguridad a nuestro proyecto cuando quiere decir al diseño, al backend o al frontend. Entonces, supongamos que sí, cada vez que editamos nuestro proyecto hacemos una copia de seguridad en un disco duro externo. Entonces, lo pondríamos en un nivel de complejidad 3, medio o 2, si no es tan importante para nosotros. Pero como para un proyecto de software si es importante, vamos a ponerlo de 3 porque aparte de que lo guardamos en un disco duro externo,
este, sería muchísimo más esencial guardarlo en la nube. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿hay comunicación entre los datos? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un usuario hace una publicación. ¿Qué se va a ver en sí en la portada o en la interfaz principal de nuestro proyecto? Nada más la publicación que que publicó este usuario. No, obviamente se va a ver su imagen de usuario, su nombre de usuario y su publicación. Eso quiere decir la comunicación entre datos, que estos se muestren junto con los respectivos usuarios que escribieron estos datos y a la vez dieron información. Entonces, son un total de 13 preguntas y vamos a tenerlas que ir contestando para que nos dé nuestro factor de ajuste total. Una vez que se hayan contestado todas estas preguntas, se van a sumar y se van a mostrar en la fórmula. Bien amigos, una vez que tengamos todas nuestras preguntas contestadas según a la influencia que hay en nuestro proyecto de software, le vamos a dar en enviar. Bueno, aquí se nos olvidó registrar nuestro correo electrónico. Vamos a enviar ahora sí. Y se registró nuestra respuesta. Podemos enviar otra respuesta si queremos o si nos equivocamos. Nos vamos a nuestra hoja de Excel y podemos ver acá que ya había dos respuestas porque había hecho una de prueba. Y acá se nos hace la sumatoria de nuestras respuestas, que en este caso sería 42. Tendríamos 42 puntos de factores de ajuste. Entonces, acá en nuestra fórmula, que es una fórmula de Excel que ya había programado antes, y es la misma que está abajo. Podemos ver que tenemos nuestra variable cuenta total, que es de 110, y esto lo multiplicaremos por 0.5 más 0.01 por las respuestas del formulario, obviamente la sumatoria de las respuestas del formulario. Y nuestros puntos de función serían de 71.5, por lo cual quiere decir que tendríamos una medida directa de 75.5 puntos de función para nuestro desarrollo de software. Esto independientemente de la tecnología de este mismo. Porque, por ejemplo, para las métricas orientadas al tamaño, sí depende un poco sí, la tecnología que utilizamos en nuestro software, por ejemplo, la interfaz de programación o el lenguaje de programación que vayamos a utilizar. Bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por ver nuestro video. Este es el equipo Open Source integrado por Valencia Hernández Mónica, Mejía Estrella Ailín, Wendy Pamela Ramírez Nava y Loyola Ruiz Francisco Arturo. Buenas tardes.